Bueno, si no hay preguntas, no hay comentarios, vamos a continuar. Estábamos con el parámetro de capacitancia. Teníamos expresiones muy análogas al parámetro de inductancia. Aquí hay que tener mucho cuidado con el radio exterior. Bueno, vamos a platicar rápidamente sobre esto, que es un ejemplo con algunos valores numéricos. Les encargo que los corroboren. Si hay algún error, me lo hacen saber y, bueno, lo discutimos, lo corregimos, ¿no? Entonces, bueno, la información como tal básica que se necesita para no estoy compartiendo, ¿verdad? Gracias. Ahora sí, tampoco. El perfil. A ver, nuevamente. Estoy compartiendo la pantalla principal. Me cambié de hoja, es un PDF. ¿No lo visualizan? Ya, ok, gracias. No sé qué pasó o estaba cometiendo un error. Pero bueno, la información básica que necesitamos y tendremos generalmente es esta que tenemos ahí, es la longitud. En su momento nos será útil la potencia, el factor de potencia y la tensión de nuestro extremo receptor, de nuestro punto de carga. Lo dejamos ahí, tanto tensión, factor de potencia y potencia. En su momento se atenderá, ¿no? Está de la mano con lo que les comentaba de del siguiente bloque, que bueno, es esto, del, en el extremo receptor. Vamos a tener que definir tensión, corriente. En este caso conocemos potencia. La información básica sería tensión, potencia, obviamente es un factor de potencia. Y bueno, con esta información podemos nosotros calcular acá. Aquí tenemos una red de dos puertos, una cadena en función de cuatro constantes, y esas cuatro constantes están entre Z y Y. Es lo que estamos discutiendo y analizando ahorita. Y bueno, nosotros necesitamos saber todo lo que está de este lado, es decir, tensión en el extremo transmisor, corriente, potencia. De aquí necesitamos conocer por ciento de regulación, eficiencia de la línea, y bueno, creo que son los a pérdidas, eh, en función de la configuración que nosotros estemos definiendo, ¿no? Para este punto o esto que estoy rayando o teniendo aquí en la pizarra, nosotros partimos que Z y Y se encuentran definidas. Entonces, aquí la parte que tenemos de este lado es todo lo que nos va a interesar, dada una línea ya definida, no sé, planteada, diseñada. Veremos cómo se comporta cuando nosotros conectamos una carga en el extremo receptor. Si pueden ver, son nodos, el nodo I, el nodo J, en donde, bueno, hay que definir los parámetros, son conocidos, es decir, conocer estas cuatro constantes, calcular la corriente, y con esa información podemos resolver dos ecuaciones muy simples. Y bueno, también estas van a estar en función de algo importante que se llama la longitud de la línea. Veremos que van a existir diferentes constantes generalizadas cuando tengamos una línea, línea corta, línea media y línea larga. Hay aproximaciones que están alrededor de 80 kilómetros, de entre 80 y 230 o 240 kilómetros se define como línea media, y mayores a esta longitud, es decir, a 230, 240, se define como línea larga, ¿no? Bueno, para cada uno de estos modelos va a tener cada quien sus constantes generalizadas. Bueno, es lo que nosotros en su momento, ya en breve, comenzaremos a practicar, ¿no?
Pero para todo esto nosotros tenemos que tener definido bien el valor de Z y Y. Entonces, regresando a esto, es de la información que, bueno, tal vez está de más ahorita, pero bueno, en su momento ya en breve se utilizará, ¿no? Aquí la línea es una línea con conductores tipo Drake, una distancia entre fases de 11.9 pies entre conductores adyacentes. La temperatura de operación, pues es un dato que necesitamos para definir la resistencia. Nos piden determinar Z en serie y la admitancia en derivación. Preguntas hasta aquí, compañeros. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? No, profe, todo bien. Si me escuchan y bueno, sí se está compartiendo pantalla, ¿no? Si hay algún problema con el audio, con el archivo compartido, avísenme, por favor. Sí, profe. Y también si alguien quiere entrar, porque a veces la notificación no la escucho, para que no lo tenga ahí en espera. Pero bueno, vamos a comenzar. Vayan siguiendo pues esto. Realmente es algo que voy a subir. Ahorita lo publico ahí en el tablón. Analícenlo. Hay que arrastrar un poquito el lápiz y bueno, corroborar los cálculos, ¿no? Hay que sacar de tablas esta información, la resistencia a 50 grados centígrados, el RMG, el radio exterior, que es lo que nosotros debemos de tener aquí. Aquí, en esta tabla. Perdón por la tardanza, pero bueno, ya cargo. Esta información, ¿no? Habíamos hablado de, bueno, las columnas asociadas al RMG, al diámetro exterior, a la resistencia que está aquí, 50 grados, bueno, es la información que ahorita extraemos de aquí. El conductor tipo Drake está más o menos un poquito más allá de la mitad, es de 795 circular 1000, 45 conductores de aluminio, 7 de acero, 3 capas, un diámetro exterior, ya lo perdí. Aquí está, de 1.08 y bueno, todo lo asociado a ese conductor. Entonces aquí tenemos la resistencia, generalmente no, la información va a estar en ohmilla, entonces hay que llevarlo a metros, hay que hacer la transformación para esta resistencia. Los datos, recuerden, van a estar dados en pies. Aquí exterior, bueno, nos proporcionan el diámetro, estamos el radio, entonces bueno, hay que llevarlo también, dividirlo entre dos y llevarlo a metros, ¿no? Nos dice que la configuración es un plano, entiendo, horizontal o vertical, no es explícito, pero nos dicen que tenemos que 11 puntos y fracción entre conductores adyacentes. Si esto es A, si esto es B y esto es C, entre estos dos conductores debe haber un espaciamiento de 11.9, ¿no? 11.9, 11.9. Estamos en el escenario de una línea trifásica con un plano horizontal, vertical, no lo sabemos, pero bueno, tenemos el escenario que es una línea asimétrica, ¿no? Entonces, ya que el espacio entre los conductores de los extremos, bueno, sería el doble para la distancia de AC. Esta es la distancia de AB y esta es la distancia de BAC. Es la información que tenemos entonces. Hay que calcular, debido a que es una línea simétrica, un D equivalente, que bueno, la información también de la distancia entre fases es en pies, hay que llevarlo a metros, y bueno, de ahí creo que es suficiente lo que tendríamos que transformar, ¿no? Para llevar todas las unidades correspondientes a lo que nosotros estamos interesados. La inductancia, pues es la expresión que tenemos ahí, 2 por 10 a la menos 7, logaritmo natural. Profe, ya no está compartiendo. Creo que cuando me regreso a recibir aquí, se me interrumpe, ¿verdad? Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Creo que ya, ¿verdad? Creo que cuando Todavía regreso no. a... Todavía no. Ahora sí ya. Ok.
Creo que ya, ¿verdad? Sí, ya, profe. Gracias. Sí, cuando regreso creo que recibir a alguien a la sesión, a la sala, creo que interrumpo la presentación. Pero bueno, estamos aquí, gracias. El logaritmo natural del D equivalente es un solo conductor. Entonces, bueno, tenemos ahí el RMG. Y bueno, tenemos la inductancia en Henry por metro. Y pues ya teniendo esa información podemos calcular XL. XL, recuerden, el 2πfl, y esta va a estar dada en ohm por metro. Para el caso de la capacitancia también es una expresión más o menos, o en términos de logaritmo natural, del D equivalente, y en este caso del radio exterior. Nos olvidamos del RMG. Y bueno, las dos constantes, pi y epsilon, que bueno, epsilon 8.85 por 10 a la menos 12. Tenemos una información de capacitancia dada en farad por metro. Calculamos la reactancia capacitiva y la respectiva susceptancia. Y bueno, con eso podríamos ya tener el parámetro imaginario correspondiente a la admitancia, ¿no? Tenemos la longitud que está dada en millas, hay que llevarla a metros para poner si es necesario, si no es así, pues dejarlo en unidades de longitud. El valor de Z y el valor de Y únicamente en ohms, ¿no? El valor de R, pues lo tomamos directo ya que es un solo conductor. El parámetro de XL ya también se encuentra en metros. Y bueno, es hacer únicamente los productos y esto sería el parámetro de Z y el parámetro de Y para la configuración que nos están proponiendo ahí arriba. ¿Alguna pregunta hasta aquí? El archivo de imágenes, si hay algún error o comentario, por favor háganos saber. Lo voy a colgar ahorita en el Classroom terminando la sesión. Ahorita en un espacio que tengamos de dudas y preguntas, en automático lo subo. Tenemos este escenario. Considerando la configuración del ejemplo anterior, determinarla otra vez Z y Y con las siguientes configuraciones para D minúscula igual a 0.3 metros. En este caso, 2 conductores por fase, 3 conductores por fase y 4 conductores por fase. En el entendido que, bueno, hay que mantener esa distancia entre fases, es decir, este escenario, ahorita lo que nosotros queremos o nos están pidiendo es que tengamos 2 conductores para cada una de las fases. Entonces, en ese sentido, necesitamos esta distancia D, que es la que nos proporcionan, la D minúscula. Y bueno, hay que respetar que tenemos 11.9 entre fases adyacentes, y entre los extremos 2 veces esta distancia. ¿Está claro? Perdón. Tenemos estas expresiones, el dxx, recuerden, para la literatura correspondiente para el parámetro de inductancia es DSL, que es el RMG por D. En términos de lo que nosotros o configuración que tengamos, esta va a estar cambiando. Y bueno, tenemos esas 3 expresiones. Para 2 conductores necesitamos, o ya tenemos el parámetro de R, es el Drake, ya ajustado a ohm por metro. Recuerden que tenemos bajo este escenario 2 conductores en paralelo, entonces tenemos que sacar la R equivalente o la R total. Para el parámetro de inductancia tendríamos DCL, que es la expresión del dxx que está arriba, multiplicada por el RMG y la distancia que separa al par de conductores. Es lo único que tendríamos que ajustar en la parte del denominador que tenemos aquí abajo. Y bueno, generar nuevamente nuestra respectiva inductancia para posteriormente calcular la reactancia inductiva. Para el caso de la capacitancia, recuerden, la expresión generalizada va a ser la misma. El cambio que vamos a tener aquí es el radio exterior, ya no el RMG, y esto nos va a permitir en este caso ajustar, en este caso, el diámetro del conductor, de un solo conductor. Ese cambio, bueno, se somete o se aplica directamente aquí en el denominador. Y bueno, tendríamos nuevamente la capacitancia en farad por metro, calculamos reactancia y susceptancia. Eso sería para 2 conductores. Ahorita en la parte final, bueno, vamos a verlo rápidamente para que el parámetro de Z y el parámetro, bueno, parte real, parte imaginaria, podemos ver así. Para un conductor lo tenemos aquí, tenemos un valor de resistencia. Conforme vamos incrementando 2 conductores, 3 conductores, podemos ver esta R de manera separada, parte real, parte imaginaria,
se podrá ir ajustando, ¿no? Es decir, va a ir decreciendo. Y bueno, eso nos interesa para poder justificar la razón de la capacidad de transmisión, pérdidas y demás, ¿no? La susceptancia pues tiene que ser relativamente inversamente proporcional. Conforme nosotros vamos teniendo el escenario de más conductores por fase, bueno, esta se va a ir ajustando de manera creciente, ¿no? Son valores muy, muy pequeños. Ahorita vamos a evaluar cada uno de estos dos puntos. Nada más quería pues mostrar, ¿no?, que conforme vamos incrementando el número de conductores, este parámetro se va a ir decrementando. Regresamos al 2, que es lo que estamos ahorita finalizando, creo que es esto. Dos conductores. Y bueno, tenemos ya el parámetro de Z y el parámetro de Y, manteniendo la configuración y manteniendo el tipo de conductor para poder hacer una comparación, ¿no? Entonces, para tres conductores, ¿qué sucede? Pues necesitamos calcular, en este caso, el equivalente o el total de la resistencia. Tenemos tres conductores. Entonces, eso implica que, bueno, hay que sacar el equivalente de conductores en paralelo. Necesitamos ajustar el DCL. El DCL, pues recuerden, son tres conductores en un triángulo equilátero. La expresión que nosotros tenemos, y bueno, generalmente que se encuentra definida, hay que determinar ese DCL y pues ajustarlo aquí en el numerador de este cociente del logaritmo natural. Calculamos los Henry por metro, calculamos la reactancia inductiva. Lo mismo para el DSC, asociado a la capacitancia, recuerden, es el radio exterior. Sustituimos, evaluamos y bueno, podemos determinar el parámetro de capacitancia en FAR por metro. Tenemos reactancia capacitiva, susceptancia y hay que multiplicar también por la longitud para tener unidades únicamente NOMS para el parámetro de Z y el parámetro de Y. Preguntas hasta aquí, compañeros. El último caso, pues, es únicamente agregar 4 conductores. Hay que sacar el equivalente a estos 4, de igual manera de los dos casos anteriores. Hay que ajustar el DCL, recuerden, aquí está el DCL. Y bueno, inductancia, reactancia inductiva, capacitancia. La capacitancia que hay que ajustar, pues el radio exterior, es la misma expresión, recuérdenlo. No hay una expresión definida para DCL y DCC. Lo único que cambia es el RMG y el radio exterior. ¿Sí? Pueden ver, es exactamente la misma. Evaluamos, sustituimos, y en este caso podemos definir capacitancia, reactancia capacitiva, susceptancia, y bueno, multiplicar por L para obtener ya los valores generales, tanto de la impedancia en serie como la admitancia en derivación. Bueno, nada más para verlo gráficamente, pues es el comportamiento que tendríamos conforme nosotros vamos incrementando el número de conductores para nuestra respectiva configuración. Parámetro de resistencia, reactancia y el parámetro de susceptancia, que estaría asociada para esta topología, para esta configuración, que bueno, es muy general, es una línea asimétrica. Si se diera el caso de un triángulo equilátero, una disposición simétrica, pues lo único que se cambia o tendríamos que considerar desde el inicio es el de equivalente, ¿no? El de equivalente no existiría, es decir, sería una sola expresión la que tendríamos que omitir aquí, ¿no? Entonces, es la información de manera general que nosotros tendríamos que pues, obtener para poder hacer o comenzar con el cálculo, en este caso de líneas de transmisión asociadas a lo que les enfatizar al inicio de la clase de Z y Y. Nosotros necesitamos para el siguiente bloque conocer ecuaciones de tensión y de corriente en una línea de transmisión. Nosotros partimos que esto ya se encuentra definido. Generalmente es esta información así no la dan. Ya no es la configuración, ya no es distancia entre fases, sino una línea de transmisión formada por 3 conductores por fase o 2 conductores por fase, tiene una impedancia tal. Nosotros tendríamos que ir a comenzar a definir qué tipo de línea es. Si podemos ver, para esto está, bueno, dado en kilómetros. En función de la longitud, tendríamos que seleccionar en qué caso estamos, línea corta, línea media o línea larga, y eso nos va a permitir calcular las respectivas constantes, que las constantes estas, repito, van a estar en términos de la impedancia en serie y la admitancia en derivación. Bueno, teniendo esa información,
Nosotros previamente ya calculando la corriente y la tensión, conocemos estas constantes, conocemos esta BR y R. Si pueden ver, podemos conocer esto, conocemos esto, resolvemos este par de ecuaciones para conocer tensión en el extremo transmisor, así como su respectiva corriente. Eso lo pueden encontrar así de manera matricial en esta pequeña matriz de 2x2 o ecuación de manera independiente, ¿no? Resolverla de manera directa. Para poder, en este caso, el escenario correspondiente para los parámetros de la línea. Preguntas hasta aquí, compañeros, compañeras. Yo sí tengo una duda, profe, pero no sé cómo expresarlo. Sí. Es que en otra materia, por ejemplo, en protecciones 2, Sí. estamos viendo lo que es el cálculo de la corriente de cortocircuito, pero hay un método que creo que es por componentes simétricas, pero utiliza una matriz o el cálculo de matrices, pero dice la maestra que no recuerda cómo se llama el nombre de esa matriz, pero que no es matriz identidad, sino que es otro término. ¿Usted no sabe a qué se refiere? Me imagino que debe ser una matriz de transformación. Por ejemplo, déjenme ver si aquí en el drive tengo algo. Están viendo, pues, falla yo creo que monofásica, en la cual tenemos un circuito desequilibrado. Y eso implica que, bueno, no podemos atenderlo o calcularlo de manera directa con... ando buscando una pizarra de cortocircuito. Un minuto, a ver si está aquí o me meto, claro. Tenemos que atenderlo con alguna técnica, ¿no? Sí. No te preocupes, está asociado, quieras o no, a esto que falla balanceada, a ver si es esto. Necesitamos, recuerden, nosotros en componentes simétricas se utiliza esta técnica, hay otras, para poder en este caso modelar o rotar un circuito de manera balanceada, ¿no? Necesitamos hacer esa transformación, yo creo que a lo mejor la matriz A mayúscula, que bueno, no sé si es la de un tercio, no, esta no es, de un tercio que multiplica una matriz de unos y del operador A minúscula, no sé si sea ese. Bueno, es que pues tampoco ella recuerda. Pero la estructura, ¿cómo es? ¿No es esta matriz? Sí, creo que sí. Un tercio es esta. Sí, pues miren, así rápidamente para atender para todos, falla monofásica. Dado un sistema eléctrico de potencia, veámoslo así, concentrado en esta caja, nosotros queremos analizar qué pasa bajo una falla en el nodo I, es decir, cualquier nodo de la red. Si nosotros consideramos que se presenta una falla monofásica en ese nodo, vamos a tener una tensión de prefalla, vamos a tener una corriente de falla y bueno, únicamente para cuestiones teóricas podemos considerar que existe una Z de falla. La realidad es que difícilmente podemos conocer esta Z de falla. Esta Z de falla está asociada probablemente a análisis de laboratorios, en laboratorio. Ustedes en circuitos, en conversión de la energía, recuerden, ponían en cortocircuito en este caso sus máquinas. ¿Sí recuerdan para qué? Es de las primeras prácticas. ¿Para qué poníamos en cortocircuito ahí la máquina? ¿Qué calculábamos? Poníamos en cortocircuito la máquina vía un banco de resistencias o impedancias, ¿no? La corriente, teníamos tensión y nosotros podíamos calcular ¿qué? Los parámetros de nuestra máquina, muchachos, recuerden. Para eso, en elementos teóricos o en laboratorio se utiliza una Z de falla, ¿no? Y bueno, la formulación no presenta. Por ejemplo, a veces es imposible de falla, habla de fallas francas, fallas sólidas, ¿no? Si llega a existir falla, una impedancia, nosotros pues, hemos sido testigos, ¿no? De esos escenarios, ¿no? Cuando andamos tal vez por la calle, para una línea de distribución o subtransmisión, que vemos que ahí hay un ruido que nos llama la atención, volteamos
a ver y ya una rama, un árbol está tocando uno de los conductores de esta red, ¿no? De distribución o de su transmisión, ¿no? Y entonces ahí poco a poco, si mantenemos un tránsito continuo por ese lugar, vemos que conforme pasan los días la rama se va secando, ¿no? Ahí se está presentando una falla monofásica vía una seta de falla grande, que es la seta de falla, el árbol, ¿no? La rama del árbol. Hasta que en su momento, pues la rama se termina de secar, se termina de quemar, y ahí queda el problema hasta que vuelve a retoñar o llega el personal de comisión a podar el árbol, ¿no? Esa es la seta de falla. A todo esto, bueno, nosotros vamos a considerar que, por ejemplo, la tensión en el nodo bajo condiciones de falla, en componentes de fase, es decir, para la falla, va a ser igual a la zeta de falla por la corriente de falla. Sabemos o consideramos que la corriente de falla en B y en C no existen, ellas se encuentran operando de manera normal, y entonces tenemos que hacer uso de las componentes simétricas. ¿Por qué? Porque tenemos un circuito desbalanceado. Es decir, si pueden ver la corriente en B y en C es cero, pero la corriente en A va a existir, que es lo que a nosotros nos interesa conocer, que es esa corriente de falla. Hacemos uso de esta técnica, en este caso de la técnica de componentes simétricas. Es una matriz de transformación a mayúscula, a la menos 1. ¿Quién es a la menos 1? Un tercio de esta matriz de unos con el respectivo operador a minúscula. ¿Recuerdan cuánto vale el operador a? ¿No lo recuerdan, muchachos? 1 cis de 100, ¿qué? 120. 20 grados, ¿no? Uh-huh. Entonces, si pueden ver, estos dos elementos que están aquí abajo son ceros, porque no hay corriente de falla en B y en C. Si multiplicamos o desarrollamos esta expresión, vamos a poder generar esta expresión que tenemos aquí abajo. La corriente de falla en el nodo I monofásica en componentes de secuencia 0, positiva y negativa, es igual a ¿qué? A un tercio de la corriente de falla, de la corriente de fase, de A. Entonces aquí viene un desarrollo, hay que calcular las tensiones de prefalla, en este caso es a partir del teorema de superposición y el teorema de Thevenin. Tenemos que nuestras tensiones bajo condiciones de falla, incluyendo el nodo fallado, van a ser igual a ¿quién? A las tensiones de prefalla, menos este delta B que está asociado a la corriente de falla. Esta ZB es lo último que vamos a ver nosotros en el curso, es calcular ZBus, es una matriz de impedancias. Si desarrollamos esto para las tres componentes, si pueden ver, aquí están. ¿Por qué tenemos esto, muchachos? Antes de que nosotros consideremos que nuestra falla existe o que se está manifestando en nuestro sistema, consideramos que nuestra instalación, nuestra red se encuentra operando bajo condiciones normales. Más o menos un porcentaje tolerable o arriba, que bueno, la normatividad no lo permite, ¿no? Entonces, únicamente bajo ese escenario, nuestra red es balanceada. La única componente que existe en ese escenario es la componente de secuencia positiva. La componente de secuencia 0 y negativa no existe, porque estamos considerando que antes de que se presente la falla, nuestro sistema está balanceado. Este delta B, bueno, está asociado con la IMAN de Thevenin, la ZBus y la corriente de falla. Hay que desarrollar, esto lo verán en su momento, y llegamos a que la corriente de falla en componentes de secuencia 0 es igual a ¿quién? A la tensión de prefalla en componentes de secuencia positiva, más la sumatoria de los elementos de la diagonal de ZBus, más 3 veces Z de falla. Si la Z de falla es 0, o es franca, si pueden ver, nuestra expresión se define. ¿Qué pasaría aquí, muchachos, con esta Z de falla? ¿Quién va a ser mayor? ¿Una corriente de falla con Z de falla o sin Z de falla? Pues va a ser mayor nuestra corriente de falla si nosotros tenemos una falla franca o sólida, es decir, si esto no existe. Si nosotros queremos limitar, les decía de laboratorio, esta corriente de falla, pues obviamente vamos a tener impedancias de falla muy grandes, ¿no? Que son controlables, toleradas para poder estar limitando esto. Algo práctico que hacen es que a veces colocan reactores o transformadores en ciertos puntos de subestaciones para poder dar estas corrientes de falla cuando se presentan. Y la corriente de falla en componentes de orden de expresión que teníamos allá, que nos decía que las tres componentes son las mismas, teniendo las componentes de corriente de falla en componentes
por A, que es la matriz que tenemos aquí abajo. ¿Qué vamos a obtener? Las componentes de fase. Hacemos esto y bueno, tenemos que garantizar, y tiene que ser parte de la comprobación de los cálculos, al hacer esta operación, el producto de A por el vector que acabamos de calcular, únicamente la componente que existir va a ser la que tenemos ahí arriba. Tanto B como E tienen que ser igual a C. Entonces, bueno, eso en términos generales, pero esta es la matriz que yo creo que es la que está en discusión, ¿no? La matriz, en este caso, de transformación de componentes simétricas. Cuando es A, es esta topología, cuando es A la menos 1, que es la inversa de esa matriz, es la que tenemos acá en la parte superior. ¿Qué nos permite? Si pueden ver, si utilizamos A la menos 1, nos permite brincar de componentes de fase a componentes de secuencia. Si nosotros utilizamos A nada más, A, podemos brincar ¿de qué? De componentes de secuencia a componentes. Esto para corrientes, también se hace lo mismo para tensiones y corrientes en las ramas, ¿no? Entonces eso en su momento lo verán. No tiene mucho que ver ahorita, a lo mejor sí está asociada a la letra, ¿no? Con las constantes generalizadas de una línea de transmisión. Pero bueno, tiene que ver con esto de la matriz de coeficientes que tenemos aquí para A, la llaman matriz de transformación de componentes simétricas, y la otra pues son constantes generalizadas de una línea de transmisión. Más o menos yo creo que por ahí es el asunto de esa matriz, ¿no? Bueno, dejen regreso al ejercicio. Nos desviamos un poco, pero bueno, tiene que ver con todo esto, en el sentido que, bueno, en su momento vamos a ver esto. Nosotros, esa información que tienen ahí de los elementos de Z, bueno, es esta, la parte final que nosotros vamos a ver en este curso de análisis 1. Necesitamos definir Z. Si pueden ver, ya no vemos una sola línea de transmisión, sino vemos que hay un conjunto de líneas de transmisión conectadas en un sistema. Entonces necesitamos representar su respectivo circuito, su respectivo modelo, y es esto, una matriz con estas características. Olvídense de los dos vectores de los extremos, ¿no? Esa matriz es la matriz Yebus, que de manera directa, si nosotros le invertimos, vamos a obtener la Z-bus que tenemos en la formulación que ahorita presenté. ¿Y dónde lo utilizan eso? Porque ahorita ya lo están utilizando en protecciones, se va a utilizar para focos de potencia, para cálculo de fallas, que bueno, va todo ligado, ¿no? En la parte de análisis de CEPs, protecciones, y en este caso computación aplicada y demás materias que, bueno, les decía, no sé si lo dije, creo que pues esta materia, en mi opinión, está llegando un tanto tarde, bueno, no un tanto, un semestre tarde, ¿no? A lo que es su formación. Lamentablemente, el plan de estudios fue mal hecho hace varios años, mal organizado. Quitaron, por ejemplo, análisis 2 y alta tensión 2, ya son optativas. Y son materias que para la formación de sistemas eléctricos de potencia deben de ser obligatorias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita se está empatando algo de protecciones 2 en su momento, a veces se empatan cosas de alta tensión, análisis 1 o análisis 2, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, todo, desde la parte del análisis, alta tensión, computación aplicada y protecciones, puede ir muy enlazado, muy relacionado ambos los temas de las respectivas materias que les comento. Preguntas hasta aquí, compañeros, compañeras. Es muy importante todo esto, les repito, ¿no? Nosotros vamos a partir ya los siguientes temas, ver cómo se comporta una sola línea, si pueden ver, estamos hablando de un caso pues muy idealizado, pero que nos permite ver todo el conjunto de parámetros que hay que determinar, y después más adelante va a venir a integrar esta línea a un sistema eléctrico, ¿no? Que aparece la matriz Y-bus, aparece la matriz Z-bus, ¿no? Pero bueno, para todo eso nosotros necesitamos los parámetros, estos parámetros de Z y parámetros de Y, ¿no? Los temas que vienen más adelante, ya esta información pues ya la dan por definida, por conocida, ¿no?
Entonces, en ese sentido, sí es importante que quede claro, pues para cualquiera, en este caso, pues aclaración, comentario o ajuste que en su momento puedan ustedes tener, pues en algún problema, ¿no? Por ejemplo, aquí había una parámetros, no sé si es este, ¿no? Hay otro, tienen algunas configuraciones, no sé si este archivo lo compartí en el Classroom, me pueden recordar o comentar. Vienen aquí varias configuraciones. Y viene un caso especial que es el último que vamos a ver y a partir de ahí creo que ya estaremos listos para la evaluación correspondiente. Pero ese es este ejercicio. Que, bueno, echen una vista, lo vamos a desarrollar a detalle. No tiene nada de complejo. Realmente aquí hay que hacer un cálculo adicional para las distancias entre fases. Más. No hay nada raro, nada complejo, ¿no? Hay que agregar un cálculo adicional utilizando el DXY, las respectivas combinaciones, pero si pueden ver, creo que sin problema pueden atender estos ejemplos. Es algo análogo a lo que hicimos ahorita, el caso original, y bueno, piden que hagan una comparación utilizando, pues, calcular un incremento, ¿no? En por ciento de cómo cambia la capacitancia y la reactancia inductiva para estas dos combinaciones utilizando el mismo conductor. No sé, creo que no he compartido este PDF, pero bueno, lo voy a subir para que, bueno, tengan más ejemplos, los revisen y los puedan en su momento evaluar, ¿no? Si pueden ver, son dos conductores que es una línea trifásica con una disposición horizontal, dos conductores por fase. El fase A tiene un par de conductos A y A'. Aquí, el último escenario, que es el que vamos a discutir, se llama una línea de transmisión con circuitos en paralelo. Si pueden ver, la línea está formada por un haz de conductores o grupo de conductores llamado A1. Este A1 está formado por dos conductores y su respectivo hilo en paralelo está hasta el otro extremo, que es A2. Tenemos que B está formado por B1 y por B2. C1 está formado por este y por este otro conductor. ¿Sale? Entonces es un caso especial, es únicamente hacer un cálculo adicional a, en este caso, las distancias entre fases. Si pueden ver, aquí hay una distancia entre fases que necesitamos definir. ¿Cuál sería la distancia entre fase A y fase B, muchachos? ¿Cómo la calcularían? Si pueden ver, tomarían como referencia A1 con respecto a B1 o A1 con respecto a B2 o A2 con respecto a B2 o A2 con respecto a B1. ¿Cómo definirían la distancia entre la fase A y la fase B? Todas estas combinaciones que les acabo de decir son las que necesitaríamos calcular el respectivo equivalente utilizando el DXY o la formulación del DXY. Nada más. Hay que definir las distancias de AB, de B a C, de C a A. Si pueden ver, no es de manera directa. Es decir, yo voy a tomar la distancia entre fases de A, de AB, es decir, de A1 a B1. Tengo que tomar en cuenta tengo que tomar en cuenta de A1 a B2, tengo que tomar en cuenta de B2 a A2 y de A2 a B1. Eso, todas estas combinaciones que les digo, que son distancias, nos permiten formar la distancia entre la fase A y la fase B. Es un caso especial, pero bueno, nada más implementa un cálculo adicional. Preguntas hasta aquí. Usaríamos bueno, dibujaríamos como un triángulo, ¿no? Para calcular la distancia. Necesitaríamos la distancia de A1 a B1. Necesitaríamos la distancia de A1 a B2. Necesitaríamos la distancia de A2 a B2, de A2 a B1. Estas combinaciones nos van a permitir definir la distancia de A a B. Es un cálculo adicional que hay que hacer utilizando la expresión del DXY, que bueno, es lo que vimos o con lo que arrancamos con esta parte de líneas de transmisión, ¿no? Nada más, después que calculan de A a B, se van a calcular de B a C y de C a A, ya teniendo ahora sí las distancias entre fases, calculan el D equivalente y sustituyen en todo lo que ya saben. Nada más, es el cálculo adicional que debemos de tener. No hay nada pues raro, no hay nada nuevo, simplemente nos vamos a volver a mover o a utilizar el DXY
o el DXX, pero bueno, es el DXY o el YX, como lo quieran ver. Nada más. Pero eso lo detallamos si quieren en la siguiente sesión, al igual que este PDF que les voy a compartir. Me gustaría que lo revisen, que me hagan pues notaciones, corrijan si hay errores, me los hagan saber para que lo podamos discutir con ellos. ¿Preguntas? Si lo sube, lo veríamos para las... Ok, voy a subir este PDF que se llama Guía de Cálculo de Parámetros y el otro que estaba utilizando. El que, bueno, es el que está aquí, una línea, el ejemplo que ahorita discutimos al inicio de la sesión. Estos dos PDF los voy a subir y pues para que lo puedan ustedes revisar, analizar y el próximo viernes, que sea la sesión, poder atender dudas o todo lo que esté asociado a esto y detallamos el ejemplo que les digo con circuitos en paralelo. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? ¿No hay preguntas, compañeros, compañeras? ¿Dudas? ¿Comentarios? Voy a subir esta información entonces. Vayan a revisar, ya estamos próximos a la evaluación de este primer parcial. Ya hay fechas, ya habíamos más o menos que el viernes ya formalizamos la fecha de la evaluación. Y bueno, vayan y dan una vista a los archivos, ¿no? Voy a subir estos dos PDFs que les comento. Vamos a terminar o a concluir con el de circuitos en paralelo, que es el caso especial, el ejemplo, el ejercicio 7, que viene ahí en el archivo que ahorita estábamos viendo. Y bueno, lo desarrollamos la siguiente semana, perdón, el siguiente viernes. Y bueno, me gustaría que, bueno, tengan algunas dudas, preguntas y bueno, ponernos de acuerdo con la fecha de la evaluación, ¿no? Ahorita tengo que ir a la escuela, tengo que estar entre 1 y 2 para firmar un documento que se llama RUA. Es como que nuestro horario definido de manera escrita, ¿no? Que nos hacen firmar todos los semestres por las cuestiones de pandemia. Dan horarios y fechas. Hoy tenemos, creo que el abecedario de la A hasta no sé qué letra, la mitad del abecedario, y tenemos ciertas horas específicas, ¿no? Entonces tengo que ir a la escuela ahorita de 1 a 2 para ir a firmar este documento. Y bueno, la sesión la dejaríamos aquí, pues encargándoles que revisen los PDFs y bueno, vayan teniendo un poco de dudas. Si pueden ir en este caso viendo los ejemplos o los ejercicios propuestos en los PDFs para que, bueno, vayan ustedes de manera independiente, pues, desarrollándolos y viendo si hay algo que no esté claro o sea necesario discutir, ¿no? Sí, profe, está bien. Pues voy a subir estos documentos y nos vemos el próximo viernes. Vayan bajando el Scilab también para pasar el script. Bueno, más o menos también hacer ahí algunas simulaciones, ejercicios. Pues esto se vuelve interesante sacar toda esta familia de curvas, por ejemplo, para diferentes conductores, ¿no? Esto sería asociado, por ejemplo, fue asociado a un solo conductor que está en la tabla ahí de todo, desde el Waswin hasta el Bluebeard, ¿no? Entonces es interesante poder evaluar o tener una herramienta que nos permita, en este caso, generar todas las curvas, ¿no? De todos los conductores para 1, 2, 3, 4 configuraciones, ¿no? Entonces ahí, pues si pueden ver, son cálculos no complejos, pero sí es interesante tener una herramienta, ¿no? Que pues, haga los cálculos y pues los haga en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces es necesario, ¿no? Váyanlo viendo, yo les hago llegar o lo compartimos aquí un script para que puedan ustedes pues hacer estos cálculos y corroborarlos. ¿Preguntas, comentarios? ¿No hay preguntas, no hay comentarios? Pues entonces,
Cuídense mucho, gracias por la asistencia, por la atención y pues nos vemos el próximo viernes, por favor. Cuídense, saludos.